¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Vamos a responder algunas de las preguntas que me han hecho. Antes que hacer eso, voy a necesitar compartir algunos videos. Entonces denme un segundo. Ya estoy con ustedes. A veces la computadora es un poquito lenta, lamentablemente. Y las pocas ganas que tengo yo de cambiarla también. Eso por un lado. Y ahora ya estamos casi. Estamos casi. Un minuto y estoy con ustedes de vuelta. Entonces, casi estamos, ¿eh? Ya un minuto y empezamos. Eh, Muy bien. Muy bien, estamos, ya podemos empezar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por todos los beneficios recibidos de tus manos generosas y providentes, y te pedimos que nos ayudes siempre a comprender cuál es tu voluntad en nuestras vidas, comprender qué es lo que nos pides a cada uno de nosotros. Y te pedimos especialmente por todas las intenciones de las personas que nos están escuchando, en especial por aquellos que están sufriendo más, aquellos que están teniendo más dificultades. Recuérdales siempre que luego de la muerte y pasión viene la resurrección y que tú nunca nos vas a dejar solos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estas son las respuestas que me llegan, no las respuestas, perdón, sino las preguntas que me llegan a esta dirección de mail que ustedes pueden ver al inicio de este video, en mi mensaje donde dice respondiendo a sus preguntas, si tienen alguna. Eh, en realidad tendría que decir escribe a frtomasveroch@gmail.com, después lo voy a corregir. Debería decir escribe a esa dirección de mail, pero dice describe. Bueno, el spell check, o sea, el corrector no inteligente, es a veces quien me corrige este tipo de post, ¿no? Sinceramente, detesto los correctores inteligentes, no sé para qué se inventaron. Bueno, lo que quería ante todo decirles es que me han llegado algunas consultas que me han impreso aquellos que colaboran conmigo. En las últimas 2 semanas me llegaron unas 3 preguntas, así que hoy, que es mi día libre, es el día que entre comillas no trabajo, aprovecho para responder a esas preguntas. Como dije en otro de mis videos, esto es para aquellos que no son mis parroquianos ni me conocen personalmente, porque yo veía tanta necesidad, tanta gente que hacía
muchas preguntas y a mí honestamente con la inmensa parroquia en la cual estoy trabajando ahora no me da el tiempo para responder, ni siquiera para leer los mensajes privados por Messenger, directamente no los leo. Así que bueno, como para poder ayudar un poquito más a las personas que tienen dudas y a las personas que por ahí tienen preguntas, eh, hice esta dirección de mail que no la manejo yo directamente, sino que la maneja uno de mis asistentes, alguien que me ayuda. Pero la idea es responder a las preguntas que ustedes tengan, a las dudas. Como bien dije anteriormente, hay que escribir la duda a esta dirección de mail y en mis tiempos, porque suelo responder solamente los lunes y no todos los lunes, o sea, hay que tener paciencia, pero 2, 3 semanas a veces me tomo para responder y ahí les mandaré la respuesta a través de este video que estoy haciendo, ¿no? Los lunes estén atentos porque puedo llegar a hacer este tipo de videos como para responder a sus preguntas. Vamos a la primera. La primera pregunta dice lo siguiente. Buenas tardes, padre. Disculpe, ¿es aceptado por la Iglesia Católica la sanación de familia generacional? Lo primero que tengo que aclarar aquí, que me parece que es más que importante, es, ante todo, no existen las maldiciones generacionales así como a veces lo plantean algunos pastores evangelistas o inclusive grupos sectarios, ¿no? Eso no es católico, o sea, yo no pago por los pecados de mi abuelo, de mi tío, de mi tía o de mi bisabuelo. En el sentido, existe una maldición generacional que es la de Adán y Eva, es decir, el pecado original. Entonces, nosotros cuando cometemos más bien dicho, cuando Adán y Eva cometieron el pecado original, todos nosotros quedamos infectados con ese pecado. Ciertamente, todos nacemos con el pecado original, pero el pecado original se borra con el bautismo y con el bautismo se borra todo tipo de maldición. Lo que queda es lo que sería el fomes peccati, o sea, la tendencia al pecado, porque el pecado original se borra. Es como más o menos poner un clavo y uno ese clavo lo saca. Queda el agujero, pero el clavo se sacó. Decir que, por ejemplo, por el pecado de mi abuelo, por el pecado de mi tío, por el pecado de mi bisabuelo, yo estoy pagando. Decir eso es decir que el bautismo no es suficiente para poder borrar mis pecados, o sea, eso sería hasta una herejía. El bautismo es suficiente, porque el bautismo me hace hijo de Dios, me borra el pecado original, me borra los pecados personales y me borra todo tipo de maldición, ¿no? Ahora, sí, lo que puede suceder, que es una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta, es el demonio solamente por permisión divina, porque sabemos que el demonio existe y que Satanás existe, ¿no? El demonio puede tener cierto poder material sobre una persona que está en gracia, es decir, sobre su cuerpo, pero solamente por permisión divina. Y es en orden a la santificación de dicha persona. Por ejemplo, el padre Pío de Pietrelcina era un santo y el demonio le pegaba una paliza todas las noches, justamente porque el mismo padre Pío se había ofrecido como víctima expiatoria por los pecados de las personas que estaban alrededor de él. Él se había ofrecido como víctima expiatoria. Entonces, ciertamente que el demonio le lastimaba el cuerpo, pero no tenía ningún poder sobre su alma, es decir, el alma del Padre Pío pertenecía totalmente a Dios, él estaba en gracia, él no estaba maldito, para nada, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando uno está bautizado, cuando uno está confesado, porque después del bautismo volvemos a pecar, bueno, cuando nos confesamos
Y cuando recibimos la absolución por parte de un sacerdote, estamos completamente libres de pecado, estamos en gracia de Dios. Después puede haber casos que ahí habrá que ver, habrá que analizar caso por caso, pero puede haber casos de personas que sufran algún tipo de vejación diabólica o ese tipo de cosas. Con eso hay que tener cuidado, porque muchas veces a veces puede ser locura, a veces puede ser un problema psíquico, a veces puede ser un problema de otro tipo que realmente no tiene nada que ver con el demonio. Pero sí existen casos que son contadísimos donde a una persona que está en gracia de Dios, el demonio como el Padre Pío, le da una paliza o lo lastima o esto o lo otro. Pero eso no tiene nada que ver con una maldición generacional. Eso lo que tiene que ver es que esa persona, como el caso del Padre Pío, se ofreció como víctima expiatoria por los pecados de los demás, o sea, uniéndose al sacrificio de Cristo Jesús, ¿no? Después puede pasar, como es el caso de las personas que están poseídas o las personas en la cual, porque existen casos de posesiones reales. Pongámosle de 100 casos, 98 son falsos, pero 2 son reales, ¿no? O sea, existen casos donde el demonio posee el cuerpo de la persona. Bueno, en ese caso, en la mayoría de los casos es por pecados personales, pero no por el pecado de mi abuelo, ¿no? Sino la persona ha llegado a un grado de maldad tan grande que realmente se aplica lo que dice San Pablo. Su cuerpo es entregado a Satanás en orden a su conversión. O sea, Dios nunca permite que el demonio posea el cuerpo de una persona, sino es justamente buscando su conversión, buscando que se dé cuenta que ese no es el camino para la santidad, que ese camino lo lleva al infierno. Entonces, por lo tanto, como que la posesión diabólica es en orden a que esa persona se dé cuenta de que está hundida en la maldad, hundida en la iniquidad y que necesita la gracia de Dios, ¿no? Entonces, como que acá tenemos dos cosas que pueden suceder, ¿no? Tenemos, por un lado, la persona que está en gracia de Dios, los santos, como el caso del mismo Padre Pío, que el demonio le pegaba una paliza todas las noches, pero el demonio tenía poder sobre su cuerpo por permisión divina y porque el Padre Pío se había ofrecido como víctima expiatoria. Eso ha sucedido con muchísimos santos, ¿no? Donde ellos para pagar por sus pecados y para pagar por los pecados de los demás se unían a la pasión de Cristo, y es por eso que el demonio permitía, el demonio no, perdón, Dios permitía que el demonio lastimara el cuerpo de esos santos, pero justamente a través de esos dolores, a través de esos sufrimientos, esos santos, de hecho Santa Teresa llamaba irónicamente al diablo mi amigo el diablo, no porque era su amigo, sino porque con los sufrimientos que le hacía pasar, ella purificaba sus pecados y también ayudaba a la conversión de las personas que estaban alrededor de ella. Y de hecho, el demonio estaba súper enojado porque cada vez que trataba de quitarle la paz con los sufrimientos que le ocasionaba, le daba mucho más paz y producía muchísimas más conversiones, hasta punto tal que el demonio dijo: yo desisto porque con esta mujer no puedo, ¿no? Eso por un lado. Pero por otra parte está el caso de las personas que están hundidas en la maldad, hundidas en la iniquidad, hundidas en las cosas que son malas en todo sentido, y ahí Dios permite la posesión diabólica, pero la permite en orden a la conversión de esa persona. Todo lo que Dios permite, todo mal que Dios permite, es siempre en orden a un bien. Así como de la pasión de Cristo, el Señor sacó la redención del género humano y al mismo tiempo podemos decir que sacó eh, no solamente la redención del género humano, sino la resurrección, porque después de la pasión y muerte vino la resurrección. O sea, de la pasión y muerte vino la resurrección y la redención del género humano. Podemos decir que de esos grandes males Dios sacó bienes mucho mayores para toda la humanidad.
Así que bueno, eso como para tenerlo en cuenta. Después hay personas que objetan, que dicen que bueno, que las sagradas escrituras hablan de que Dios castiga los pecados de las personas hasta la tercera y cuarta generación. Eso hay que interpretarlo a la luz de Ezequiel capítulo 18 versículo 20, donde dice claramente el Señor, ¿no? El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Cuando Dios dice que Él castiga hasta la cuarta y quinta generación, en esa época, en la época del Antiguo Testamento, los abuelos, los bisabuelos, los tíos, toda la familia vivían todos juntos. Y es como que, obviamente, si el papá es malo, la influencia sobre el hijo es mala. O sea, muchas veces uno le dice a los padres, ¿no? Lo que ustedes hagan es lo que sus hijos van a aprender. Es decir, cuando la Biblia dice que Dios castiga hasta la cuarta y quinta generación, lo que está diciendo en concreto es que la influencia de los abuelos, de los bisabuelos, de los familiares sobre los hijos es muy grande, pero no está diciendo que ese hijo va a pagar por el pecado del bisabuelo o por el pecado del tío o por el pecado de la bisabuela. No, la influencia vivían todos los familiares juntos, entonces era como que el papá, el abuelo, el bisabuelo, si eran malos, influenciaban fuertemente a los hijos y a los más pequeños a seguir por un camino malo. Pero cada uno paga por sus propios pecados. O sea, si yo peco, Dios me juzga por mis pecados, pero Dios no me juzga ni por los pecados de mi abuelo, ni por los pecados de mi bisabuelo. Todo eso, en todo caso, he recibido malas influencias de parte de mis familiares, pero no he recibido un castigo por el pecado de mis familiares, ¿no? Entonces, básicamente, cuando hablamos, por ejemplo, volviendo a la pregunta de este hombre, ¿no? Que dice, ¿es aceptado por la Iglesia Católica la sanación de familia generacional? Lo que hay que decir es lo siguiente, la mejor sanación de una familia es el bautismo, ante todo, la confesión, la recepción de los sacramentos, esa es la mejor sanación, ¿no? Porque es suficiente con los sacramentos para poder realmente borrar nuestros pecados. Ahora, después, si hay algún tipo de obsesión diabólica, algún tipo de vejación, ese tipo de cosas, el demonio existe. Y yo ya expliqué que el demonio, sea sobre los santos, sea sobre los pecadores, solamente por permisión divina puede tener algún tipo de poder. Sobre los santos, simplemente sobre los cuerpos, porque están en gracia y sus almas pertenecen a Dios y todo daño que el demonio haga sobre sus cuerpos es en orden a su santificación y la santificación de las personas que están alrededor. Pero sobre los pecadores existe la posesión del cuerpo en orden a que esa persona se convierta. Hay que recibir los sacramentos, la confesión, la comunión, hay que rezar todos los días. El contacto con lo divino, por ejemplo, la adoración eucarística frecuente, eso realmente es la mejor sanación que podemos tener. Ahora, después si uno cree que hay algún tipo de obsesión diabólica en nosotros, bueno, hay que hablar con un sacerdote y el sacerdote verá si se llama el exorcista. Pero por lo general, como dijimos anteriormente, de 100 casos, 2 casos son verdaderos. Hay veces que el problema hay que buscarlo por otra parte. Pero sí, el demonio existe, entonces no porque la mayoría de los casos no sean verdaderas vejaciones diabólicas, obsesiones diabólicas o posesiones, no por eso vamos a dejarle de prestar atención. A mí cuando me llama alguien diciéndome que esa persona puede llegar a estar poseída, directamente presto atención, porque puede que sea un caso verdadero, uno nunca lo sabe, ¿no?
Me estoy quedando sin batería. Denme un segundo. A ver si... Voy a tener que conectar el teléfono. Como decía Santo Tomás de Aquino, los seres materiales son corruptibles. Y los teléfonos se quedan cada vez con menos batería, pero acá estamos. Muy bien. Entonces, esto con respecto a esta pregunta, yo después, después de lo que sería, después de que termine con esta conferencia, voy a publicar en uno de los comentarios, va a ser un comentario mío, un artículo que yo publiqué hace unos años atrás sobre las maldiciones generacionales. Así que esa es la primera pregunta. Después, otra persona, me parece que esta persona me escribió: Padre, en mi parroquia me obligan a comulgar en la mano y yo quiero comulgar en la boca. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que obedecer al sacerdote o directamente buscar un lugar donde me den la comunión en la boca? Bueno, con respecto a esto, hay que decir lo siguiente: todo fiel tiene derecho a comulgar sea en la mano o sea en la boca. Es decir, la Redención in Sacramentum dice claramente que el modo ordinario para poder comulgar es en la boca, de hecho, ¿no? Y después está la comunión en la mano. La comunión en la mano particularmente a mí me parece que no es que sea mala en sí misma, yo no digo que sea mala en sí misma, pero la experiencia muestra que la gente no sabe comulgar en la mano. Y no solamente eso, la Iglesia por muchísimos siglos, ¿por qué razón dio solamente la comunión en la boca? La comunión en la boca la dio para mostrar que, digamos, no estamos tocando un pedazo de pan, no estamos bebiendo vino, estamos, perdón por esto, no estamos tomando un pedazo de pan, no estamos tomando un poco de vino, estamos comiendo el mismo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que podríamos decir es que no se lo toca ¿por qué? Porque en realidad se quiere mostrar que es algo sagrado, que es algo prácticamente, que es Dios mismo que está allí presente. Entonces la Iglesia quiso claramente dar un mensaje como eso. ¿Por qué solamente los sacerdotes podían tocar la Eucaristía? Porque los sacerdotes tenían las manos consagradas. Tenemos las manos consagradas. Y justamente se quería enfatizar y se quiere enfatizar que la Eucaristía es Dios mismo, Dios hecho hombre, que se entrega por nuestra salvación. Desde que las personas empezaron a recibir la comunión en la mano, esto habrá sido por falta de catequesis, si uno quiere, ¿no? Pero yo lo que noto es que se trata a Jesucristo como un pedazo de galletita, se trata a Jesucristo como un pedazo de bizcocho o ese tipo de cosas. Yo veo que mucha gente comulga muy mal, a veces vienen, uno los tiene que corregir porque vienen con llaves en la mano, con pañuelos, con esto, con lo otro. De todos modos, ahora voy a entrar en eso, ¿no? Lo que quiero decir es lo siguiente, que están las dos maneras para poder comulgar. Está la comunión en la boca y está la comunión en la mano. Actualmente lo que escuché es que la comunión en la mano se da por el tema, actualmente solamente en la mano por el tema de la pandemia.
Yo sinceramente eso nunca lo entendí, voy a ser sincero, porque de hecho en mi diócesis, acá en los Estados Unidos, en la diócesis de Savannah, cada vez que dábamos la comunión en la boca teníamos desinfectante, teníamos agua como para purificarnos las manos, había manera de protegerse, ¿no? Pero por otra parte lo que yo digo es, yo nunca toqué lenguas cuando di la comunión en la mano, ni los toqué, perdón, cuando di comunión en la boca, nunca toqué lenguas. Estamos entrenados los sacerdotes para no tocar los labios de las personas y para no tocar las lenguas de las personas. Yo toco más manos que lenguas, o sea, las lenguas no las toco nunca. Cuando doy la comunión en la boca, la doy en la boca sin tocar a la persona. Y si la llegase a tocar, lo que tenemos es un desinfectante y tenemos también agua para purificarnos las manos, ¿no? La mayoría de las veces me ha sucedido de tocar manos. ¿Por qué razón? Porque la gente las pone así, no las pone de esta manera como corresponde. Y bueno, es decir, toqué más manos que lenguas. Entonces, acá en Estados Unidos no se ha obligado a la comunión en la mano, y me parece con muy buen criterio, porque en realidad lo que los obispos, y particularmente el obispo nuestro, decía era, no podemos obligar la comunión en la mano. Entonces se da la comunión en la boca, pero si se llegase a tocar la lengua de la persona, uno se desinfecta. Teníamos un buen desinfectante, agua, y en todo caso uno se desinfecta cada vez que uno toca la lengua de la persona. Y si se da la comunión en la mano, bueno, se le enseña a la gente cómo comulgar en la mano, prácticamente, ¿no? Pero bueno, lo que sucede está que en muchos países no permiten directamente, o muchas diócesis, no sé si países, ¿no? No permiten directamente la comunión en la boca, la dan solamente en la mano. Lo que quiero decirle a la persona que me hizo la pregunta es, usted no está obligado a comulgar en la mano. O sea, si alguno le dice, te mando bajo obediencia, comulgar en la mano, yo digo, no existe. La obediencia es a la Iglesia Universal. Y la Iglesia Universal permite la comunión bajo las dos maneras, sea en la boca, sea en la mano. Ahora, lo que le puedo decir a esta persona también es que existe un modo digno de comulgar en la mano. Es decir, yo particularmente como sacerdote no aliento la comunión en la mano, quiero decirlo bien claro. No porque estoy en contra en sí mismo de la comunión en la mano, sino porque veo que la mayoría de las personas, esta es mi experiencia particular de haber misionado en varios países, ¿no? La mayoría de las personas no saben comulgar en la mano. Sin embargo, yo me he visto obligado a hacer buena catequesis sobre el tema de la comunión en la mano, y es, primero, las manos tienen que estar limpias, ¿no? Las manos tienen que estar completamente limpias. Después, hay que poner las manos de esta manera, una arriba de la otra, ¿no? Con las manos limpias. Hay que comulgar delante del sacerdote. Ante todo hay que comulgar delante del sacerdote o delante del ministro. Nunca hay que comulgar, nunca hay que, por ejemplo, empezar a caminar. Yo a la persona que empieza a caminar a veces la paro, le digo, venga aquí, comulgue delante mío. Manos limpias, se hace un trono para el Rey de Reyes. Cuando se apoya la hostia, hay que ser bien cuidadoso de, por ejemplo, tomar la hostia, consumirla, y después, si es necesario, hay que chuparse los dedos, hay que pasarse la lengua si es necesario por la mano, porque no tiene que quedar ninguna partícula. O sea, en cada partícula está el cuerpo de Cristo. No estamos, digamos, recibiendo un pedazo de pan, no estamos recibiendo un bizcocho, estamos recibiendo a Dios hecho hombre, y lo tenemos que recibir con la máxima reverencia. Entonces, si se hace un trono, si se consumen todas las partículas, si se consumen también las partículas que quedan en los dedos, lo que no hay que hacer es comulgar y meter las manos así, por ejemplo, porque tenemos una partícula en la mano, Jesús va al suelo. Lo mismo, nos metemos las manos en el bolsillo, Jesús va a nuestro bolsillo, ¿no? No estamos recibiendo un pedazo de pan, estamos recibiendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Entonces, el modo digno de comulgar en la mano es poniendo las manos como un trono, una arriba de la otra,
después recibiendo la Eucaristía, consumiéndola de esta manera, tomándola con la mano derecha y consumiéndola, y después, antes de bajar las manos, miremos bien y si es necesario, hagamos esto. Empecemos a, como hace el sacerdote, ¿no? Nos limpiamos bien la mano, nos limpiamos bien los dedos, pero no tiene que quedar una sola partícula. Ese es el modo digno para comulgar en la mano y eso está aprobado por la Iglesia. Podremos estar de acuerdo o no, pero no podemos ser más papistas que el Papa, ¿no? Ese es el asunto. Lo que es un sacrilegio no es la comunión en la mano, lo que es un sacrilegio es no tener cuidado de las partículas. Por ejemplo, si yo no soy cuidadoso, no recibo a Jesús con las manos limpias, no me limpio bien las manos, y después por otra parte no consumo todas las partículas, no consumo las partículas que me quedan en los dedos y tiro las partículas en el suelo, eso sí es un sacrilegio. Pero si comulgo en la mano como lo describí recién, con toda reverencia, justamente dándonos cuenta que estamos recibiendo al Señor de señores y al Rey de reyes. Si comulgo con toda reverencia y me cuido de justamente consumir todas las partículas sin tirarlas al suelo, sin ponerlas en el bolsillo, de esa manera estamos realmente respetando el cuerpo de Cristo, ¿no? Así que usted podría comulgar de la manera que yo recién describí. Una mano arriba de la otra. Después, por otra parte, cuando recibo la hostia, quedarme enfrente del sacerdote, quedarme enfrente de él. Agarro la hostia con estos dos dedos, justamente la consumo, ¿no? Y después me chupo los dedos si es necesario. No tengo que tener vergüenza de eso. Pero tengo que mirar la mano y justamente consumir toda partícula. No hacer esto rápido, ni tampoco meterme las manos en el bolsillo, porque si no, Jesús va al suelo o Jesús va a mi bolsillo. Tengo que ser sumamente diligente con eso. Si comulgo de esa manera, estoy respetando lo que la Iglesia manda y estoy respetando a Cristo, porque lo estoy respetando como Dios hecho hombre, ¿no? Ahora, no estoy obligado a comulgar en la mano, pero lo que puede pasar es que no me den la comunión en algunos países. Y bueno, eso para mí es peor, ¿no? Entonces, comulguen en la mano si pueden, ¿no? Perdón, comulguen en la boca si pueden, pero si no se las dan en la boca, existe un modo digno de comulgar en la mano que fue el modo que yo recién describí, ¿no? Particularmente yo ya les expliqué, no estoy de acuerdo que por la pandemia se dé la comunión en la mano, en lo particular a mí me parece que eso no es una excusa. Acá en Estados Unidos dimos la comunión en la boca aún con la pandemia y tomamos todas las precauciones. En mi iglesia, que tenemos 1500 familias, no tuvimos un infectado, uno solo. Y sin embargo nosotros dimos varias comuniones en la boca con las precauciones que yo expliqué, teniendo el desinfectante, teniendo el agua, purificándonos cada vez que dábamos la comunión. Y además, como les digo, no hay por qué tocar las lenguas de las personas. Estamos bien entrenados los sacerdotes para no tocar ni los labios ni la lengua. Yo jamás toco lenguas, siempre termino tocando manos, porque justamente las personas no saben cómo poner la mano, a veces uno tiene que indicarles esto y lo otro. Para mí lo de la pandemia no es una excusa para la comunión en la mano, pero hay que respetar lo que, digamos, sucede en cada diócesis, en cada país. No nos dan la comunión en la mano, perdón, no nos dan la comunión en la boca. No estamos obligados a comulgar en la mano, pero puede que no nos den la comunión. Existe un modo digno, aprobado por la Iglesia, para comulgar en la mano, que es el modo que expliqué hace pocos minutos atrás, ¿no? Así que bueno, acá está mi respuesta a su pregunta. Usted actúe en conciencia. Si no quiere comulgar en la mano, no lo haga, pero tiene que saber que puede que no comulgue por mucho tiempo. Sí puede, como dijimos anteriormente, comulgar en la mano, como lo enseña la Iglesia, de manera reverente, como lo expliqué hace 5 minutos, ¿no? Bueno, estas eran las dos preguntas que me hicieron. Entonces, vamos, ahí tienen la dirección de mail.
en los mensajes que aparecen arriba de este video. Dije los mensajes, pero ya significa que mi cabeza no está funcionando bien, perdón. En el mensaje que aparece arriba de este video, que voy a editarlo mejor porque no quise poner describe, sino describa no, sino que escriba, eso fue lo que quise decir, ¿no? Pero en el mensaje que aparece arriba de este video aparece la dirección de mail a la cual ustedes pueden mandar sus preguntas. Pueden mandar sus preguntas a esa dirección de mail y no todos los lunes, pero por ahí puede ser cada 2 semanas, una vez a la semana si me da el cuero, cada 3 semanas. Cuando junte algunas preguntas, digamos que ahí voy a hacer otro video y voy a responderlas a todas juntas, ¿no? En esta sección yo iba a responder 3 preguntas, pero en realidad eran 2, porque la otra pregunta era también sobre el tema de la comunión en la mano. Así que bueno, ya respondí, respondiendo a la primera pregunta, respondí también la otra, ¿no? He respondido a la pregunta sobre las maldiciones generacionales y también he respondido a la pregunta ahora sobre el tema de la comunión en la mano. Si tienen más preguntas, las responderé a esa dirección que aparece arriba de este video, frtomasveroch@gmail.com, y las responderé haciendo este video cada 2 o 3 semanas. Quiero saludar a todas las personas que me están saludando por los mensajes. Veo que algunos están conectados desde México, otros desde Perú, otros desde Colombia. Les mando un saludo muy grande a todas las personas que en estos momentos están mirándome y que están mirando este humilde video que lo hago en servicio de los hermanos católicos y de todas las personas que por ahí están con dudas espirituales y no saben a quién acudir, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. También saludamos a los que desde Argentina, desde Italia, también desde España están aquí mirándome, ¿no? Quiero que sepan que, bueno, que rezo por todos ustedes, por cada uno de ustedes. Y rezo por sus intenciones, rezo por sus familias. Desde ya que cuenten con mis oraciones en la misa, en el rosario y también en cada una de las novenas que me toca dirigir en la iglesia. Saludos a las personas también que están en Londres, a las personas que están en Sudáfrica, porque sé que hay gente que me mira desde Sudáfrica, y saludos también a todas las personas desde aquí que están aquí presentes en los Estados Unidos también, ¿no? Mis parroquianos de los Estados Unidos, de aquí de la parroquia donde estoy yo, seguramente alguno estará conectado, así que saludos a ustedes también, ya nos veremos pronto, porque nosotros nos vemos todos los días, pero sepan que el cuerpo místico es importantísimo porque ante todo es el cuerpo místico de Jesucristo, la iglesia. Cristo es nuestra cabeza, ¿no? Y podemos estar en distintas partes del mundo, podemos estar dispersados por todo el orbe, pero si rezamos los unos por los otros, justamente estamos unidos en Jesucristo, unidos en el Rey de Reyes, en el único Señor que merece ser servido. Entonces, permanezcamos unidos en la oración y recemos ante todo por las personas que más lo necesitan, por las almas del purgatorio, por las almas que están en estos momentos pasando por dificultades, pasando por sufrimientos muy grandes, por pruebas duras. Recemos por aquellos que más sufren. Recordemos que Dios de los grandes males saca grandes bienes y que Dios puede realizar muchos milagros en nuestras vidas si realmente confiamos en Él. Ante todo, confianza. Como Pedro, que Pedro cuando caminaba sobre las aguas, mientras lo miraba a Cristo, podía caminar. Dejó de mirarlo a Cristo y empezó a mirar las olas, los vientos, el mar y se empezó a hundir. Y Cristo le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bueno,
En nuestra vida hay muchos mares, muchas olas, por ahí muchas dificultades, muchos sufrimientos, pero si tenemos la mirada en Cristo no nos vamos a hundir. Miremoslo a Él, que es el que realmente puede salvarnos. Y permanezcan siempre rezando, confesándose, arrepintiéndose de sus pecados. La confesión, cada vez que uno está en pecado mortal, una vez al mes, es importantísimo confesarse una vez al mes, ¿no? Porque de esa manera Dios perdona nuestros pecados, ¿no? Es importante la participación de la misa, es importante perdonar al prójimo, amar a los enemigos. Busquemos siempre cumplir con los mandamientos divinos, porque si estamos cerca de Jesucristo, si tenemos a Cristo como centro de nuestras vidas, Él podrá realmente realizar esos milagros maravillosos que realizan las almas que son piadosas, ¿no? En cambio, si nos alejamos de Cristo, por más que seamos los dueños del mundo, nos perderemos para siempre, porque quien pierde el cielo, todo lo pierde. Entonces busquemos ante todo la salvación de nuestra alma y la salvación de las almas de aquellas personas que están encomendadas a nuestra misión. Para finalizar, les doy la bendición final y, y ahora terminamos con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos de tus manos generosas y providentes. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu os bendiga Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Espero las preguntas de ustedes y hasta el próximo video. Muchas bendiciones.